Amigos y amigas, bienvenidos a este espacio donde revelamos las historias que pocos se atreven a contar. Hoy nos sumergiremos en la vida de un artista que conquistó generaciones con su voz inconfundible y su carisma inigualable. Pedro Fernández. Detrás de la sonrisa eterna y de aquellas canciones que marcaron la memoria de millones, se esconde un relato mucho más complejo, lleno de sacrificios, pérdidas, dudas existenciales y hasta polémicas familiares que lo persiguieron en silencio. Pedro Fernández, cuyo verdadero nombre es José Martín Cuevas Cobos, nació en Guadalajara, Jalisco, en 1969. Desde muy pequeño su talento deslumbraba a quienes lo escuchaban. A los 9 años, un momento fortuito cambiaría para siempre su destino. Vicente Fernández, la leyenda de la ranchera, quedó fascinado con su voz y decidió apadrinarlo artísticamente. Fue entonces cuando adoptó el nombre que lo acompañaría a lo largo de toda su trayectoria: Pedro Fernández, en homenaje a su ídolo Pedro Infante y a su padrino Vicente. Con la canción La de la Mochila Azul, Pedro pasó de ser un niño anónimo a una estrella nacional. Su rostro apareció en portadas, películas y escenarios abarrotados, pero aquel éxito tenía un precio altísimo. Mientras otros niños jugaban en el parque, Pedro pasaba interminables jornadas frente a micrófonos y cámaras. Su infancia quedó atrapada entre grabaciones y guiones memorizados. El cansancio y la presión lo llevaron, en más de una ocasión, a refugiarse en rincones oscuros de los camerinos, derramando lágrimas que el público jamás llegó a ver. El rol de su familia fue determinante. Su padre, convencido de que el talento de Pedro era la llave hacia un futuro mejor, lo impulsó con disciplina implacable. Su madre, en cambio, temía que aquel mundo de reflectores lo devorara demasiado pronto. Entre esas tensiones se forjó la personalidad de un niño que jamás pudo vivir con normalidad. El escenario lo maduró a la fuerza. Mientras otros sostenían juguetes, él sostenía trofeos y micrófonos. Con el paso del tiempo, su sonrisa espontánea se transformó en una expresión más rígida, marcada por el peso de las expectativas. Aunque seguía siendo un ídolo para el público, Pedro luchaba internamente por descubrir quién era en realidad, más allá del personaje que la industria había creado. Y aquí surge un punto clave. A pesar de que nunca fue visto en excesos de alcohol o drogas, ni protagonizó escándalos sexuales como otros colegas, Fernández no estuvo libre de tormentas. Su vida aparentemente serena ocultaba un drama silencioso. Contratos abusivos firmados en su niñez. Contadores y empresarios que aprovecharon su inexperiencia y pérdidas financieras que contrastaban con su imagen de estrella consolidada. Muchas de las regalías que debieron asegurarle estabilidad se evaporaron en manos equivocadas. Pero nada lo golpearía tan fuerte como la pérdida de su padre en 2013. Aquel hombre que había sido su motor, su crítico y su primer admirador, ya no estaba. La ausencia se sintió no solo en su vida personal, sino también en su semblante artístico. En entrevistas, Pedro mostraba una mirada apagada, distante, como si la chispa que lo había hecho único estuviera diluyéndose poco a poco. El dolor no se detuvo ahí. Amigos cercanos, compañeros de carrera y familiares comenzaron a partir uno a uno, dejando un vacío que ni los aplausos podían llenar. La salud de Pedro también empezó a resentirse. Noches sin dormir, viajes interminables, grabaciones de hasta 16 horas diarias y un cuerpo sometido a un ritmo inhumano lo empujaron a episodios de fatiga extrema, dolores en el pecho y hasta rumores de problemas cardíacos. En 2014 llegó el punto de quiebre. Pedro abandonó abruptamente la telenovela Hasta el fin del mundo, uno de los proyectos más importantes de su carrera.
La versión oficial hablaba de recomendaciones médicas. Su salud corría peligro si continuaba. Sin embargo, en los pasillos de la industria surgieron versiones muy distintas. Algunos aseguraban que su esposa, Rebeca Garza, había ejercido un fuerte control sobre esa decisión. Se comentaba que las escenas románticas entre Pedro y la actriz Marjorie de Souza habían desatado una ola de celos y que, finalmente, Rebeca habría puesto un ultimátum, o la telenovela o el matrimonio. La controversia fue inmediata. Lo que debía ser un retiro temporal por motivos de salud, se convirtió en un escándalo mediático. ¿Fue realmente la salud de Pedro la razón de su salida? ¿O existió una presión emocional y familiar que lo obligó a dar un paso atrás? El silencio del propio cantante, lejos de apaciguar las dudas, alimentó aún más la especulación. Y es que la figura de Pedro Fernández siempre ha estado marcada por esa dualidad. Por un lado, el ídolo impecable, símbolo de la música mexicana. Por otro, el hombre que carga con una vida de sacrificios, pérdidas y decisiones cuestionadas. Un artista atrapado entre el amor al escenario y las sombras de una industria implacable. Hoy Pedro sigue siendo recordado por millones que crecieron con su música. Pero también es ejemplo de cómo la fama, cuando llega demasiado pronto y sin protección adecuada, puede dejar cicatrices profundas e invisibles. Su historia es la de un niño que nunca fue niño, de un hombre que debió madurar bajo la presión de todos, menos de sí mismo. Así que la gran pregunta permanece. ¿Qué fue lo que realmente apagó la luz de Pedro Fernández? ¿La industria voraz? ¿Las pérdidas personales o las batallas íntimas que nunca quiso confesar? Hablar de Pedro Fernández es hablar de una de las voces más reconocidas y queridas de la música mexicana. Desde muy joven conquistó al público con su carisma y talento, convirtiéndose en ídolo de varias generaciones. Pero detrás de la imagen del artista impecable, del hombre que parecía tenerlo todo, se esconde una historia marcada por sacrificios silenciosos, decisiones dolorosas y una constante lucha por mantener el equilibrio entre la fama y la vida personal. Durante años, Pedro Fernández fue sinónimo de éxito. Sin embargo, un giro inesperado cambió para siempre su relación con los reflectores. Su retiro de la telenovela, Hasta el fin del mundo, sorprendió a todos. Oficialmente la explicación fue un asunto de salud y agotamiento físico, pero aquel momento dejó entrever algo más profundo, el desgaste implacable de un hombre que llevaba décadas entregando cada minuto de su vida a una industria que rara vez concede tregua. La presión de las grabaciones resultó devastadora. Jornadas interminables que empezaban al amanecer y terminaban de madrugada lo llevaron al límite. Perdió más de 9 kilos en pocas semanas. Su rostro reflejaba un cansancio imposible de ocultar, y los desmayos comenzaron a ser frecuentes en el set. La decisión de abandonar la producción no fue fácil. Su profesionalismo lo hacía sentir culpable, pero su cuerpo ya no resistía. Fue un sacrificio inevitable, un recordatorio de que incluso los ídolos son de carne y hueso. No obstante, los problemas de salud no fueron la única batalla que Pedro libró en silencio. En el terreno económico también atravesó momentos de gran dificultad. Atrás quedaban los escenarios abarrotados y los contratos millonarios. Hubo un tiempo en el que la crisis financiera lo obligó a tomar medidas drásticas. Vendió autos, relojes y objetos con alto valor sentimental. Cada venta era una pequeña renuncia, un pedazo de su historia que desaparecía. Y lo hizo sin quejarse, convencido de que el bienestar de su familia, especialmente el de su hija, estaba por encima de cualquier posesión.
Sus amigos más cercanos percibían la carga sobre sus hombros, aunque frente a las cámaras siempre se mostraba fuerte, sonriente, impecable. En privado la realidad era otra. Un hombre preocupado por el futuro, consciente de que las oportunidades comenzaban a escasear y de que el brillo de la fama no era eterno. El año 2024 volvió a colocarlo en el centro de la atención mediática, pero por razones muy distintas. Fotos recientes desataron especulaciones sobre posibles cirugías estéticas. Las redes sociales se llenaron de comparaciones entre su imagen actual y fotografías de años anteriores. ¿Era el resultado del paso del tiempo, del cuidado personal o de una intervención quirúrgica? Pedro fue tajante. Negó haber pasado por el bisturí, aunque confesó que si algún día lo hiciera, no tendría problema en admitirlo. La declaración mostró coherencia con su carácter. Un artista consciente de la importancia de su imagen, pero también transparente con su público. Ese mismo año, en otra entrevista, Pedro sorprendió al hablar de un tema incómodo dentro del mundo del espectáculo: el consumo excesivo de alcohol entre artistas. Sin señalar nombres, relató cómo había visto a colegas subir al escenario en evidente estado de embriaguez, algo que él consideraba una falta de respeto hacia el público. Reiteró que, aunque en ocasiones aceptaba un tequila de manos de sus seguidores, jamás se permitía perder la sobriedad. Para él, los fans merecían verlo siempre en su mejor versión. Una postura firme que revelaba su compromiso con la música, pero también el desencanto frente a los excesos de una industria que a menudo glorifica lo contrario. La combinación de estos episodios, los problemas financieros, las dudas sobre su salud, las especulaciones en torno a su apariencia y sus declaraciones polémicas, dibuja un retrato muy diferente al del ídolo de los años dorados. Detrás del artista exitoso había un hombre vulnerable, atrapado en un torbellino de presiones, expectativas y batallas personales. Con el paso del tiempo, Pedro eligió apartarse del ojo público. Sus apariciones en televisión y en eventos musicales, antes constantes, se volvieron esporádicas. Cuando finalmente reaparecía, el impacto era inmediato. El público lo recibía con cariño, pero era evidente que ya no era el mismo. Su rostro reflejaba la huella de noches sin dormir, de giras interminables, de sacrificios invisibles. Cada arruga era un testimonio silencioso de una vida dedicada al escenario, pero también del costo emocional que ese camino exigió. Pedro Fernández nos mostró que, tras la sonrisa del artista querido por millones, había un hombre marcado por batallas invisibles. Cada concierto, cada entrevista, cada autógrafo, fue también un acto de resistencia frente a dolores ocultos que rara vez salieron a la luz. Su voz transmitía no solo talento, sino también sacrificio personal. Y quizá por eso su figura resulta tan fascinante. Porque nos recuerda que los ídolos también sangran, que detrás de cada estrella hay un ser humano frágil y complejo, que la fama ilumina, pero también quema. La historia de Pedro Fernández no es solo la de un cantante exitoso, sino la de un hombre que pagó un alto precio por mantenerse en pie en un mundo donde la exigencia nunca termina.